días a todos. Y los que duermen también, ¿verdad? Lo del día de reposo no significa dormirse en la iglesia, ¿eh? Es otra cosa, ¿eh? El descanso del día de reposo es otra cosa, no es dormirse en el sermón. Quisiera llevaros en esta mañana a un versículo, estos que... Tiago, dale por favor, me deja el mando, ¿eh? Que es profundamente, por lo menos para un servidor, ha marcado mucho. Es el Salmo, como veis en pantalla, Salmo 31, 15. Leo con vosotros el Salmo 31, 15. En tus manos, Señor, en tus manos están mis tiempos, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la otra mano, la mano de mis enemigos y mis perseguidores. Podemos darle la imagen, y lo dejamos ahí, ¿vale? Es un texto, por lo menos para un servidor, fue el texto que Dios usó hace ya unos años para llamarnos prácticamente a tiempo completo a su obra. Esta frase, en tus manos, en tu mano están mis tiempos. Y es bueno recordar, y es bueno repetir, para la expresión, el sabor del versículo. Es una bendición recordar, saber que en las manos de Dios están nuestros tiempos, ¿verdad? ¿O no es para vosotros una bendición? Para mí sí. Espero que para todos. Y en estos días, en estas últimas semanas, este versículo me ha revoloteado y por eso quiero esta mañana compartirlo con vosotros. Y me planteo hasta qué punto soy consciente de que mi vida está en las manos de Dios. Tengo la sensación de que ignoro más de lo que percibo. Como dice una alabanza, he aprendido a verte en los pequeños detalles, ¿verdad? Y a veces hay pequeños grandes detalles que nos dicen cómo estamos en las manos de Dios. A veces, por habernos librado de un accidente, yo qué sé, de circunstancias, o una bendición que nos ha llegado inesperadamente, ¿no? Hace muchos días alguien nos mandó una nota que nos hizo, a mí por lo menos, ya sé que soy bastante sensible muchas veces, pero me hizo llorar, de alegría, de bendición. De hecho, Marisa pensó que me pasaba algo. Dice, espera que ya voy, no te desesperes. Hay momentos que uno dice, caray, pero si es solo eso, entonces mi concepto de poder de Dios es un poder limitado. Yo creo que el poder de Dios es más de lo que entiendo. Así lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Porque si solamente mi vida está en las manos de Dios en lo que entiendo, la mano de Dios sería una mano limitada, no ilimitada. Pero en esa misma línea me planteo hasta qué punto soy agradecido por ese cuidado. No tengo ningún derecho al cuidado de Dios. Simplemente Dios, en su misericordia, quiere tener cuidado de cada uno de nosotros. Y pensando en estas dos premisas, hasta qué punto soy consciente y hasta qué punto soy agradecido, creo que este versículo nos lleva a la acción. En tu mano están mis tiempos, demanda acción de mi parte. Es una actitud de responsabilidad de mi parte. Soy responsable de dejar en las manos de Dios mis tiempos. Soy el responsable de dejar en las manos de Dios mi vida, de darle mi vida, aunque haya cosas que no entiendan. No hace muchos de esta plataforma, ¿verdad? Hablábamos de Job, que no entendía la historia, pero Dios sí la conocía. Y Job, si estuviese hoy seguramente con nosotros, diría, desde luego que en la mano de Dios estuvo mi tiempo. Y Job lo pasó muy mal, como bien sabemos. Esto me lleva a pensar que Dios no tiene la culpa, Dios no es responsable
de lo que me sucede cuando yo me salgo del cuidado de su mano. Oraba a Matías, Señor, enséñanos en qué hemos de mejorar. Precisamente por aquí quisiera pensar en esta mañana. Porque cuando yo estoy fuera del ámbito de la voluntad de Dios, no estoy en su mano. Sirve como muestra la vida del hijo pródigo. El padre deseaba tenerlo en su mano, pero el hijo se fue y todo lo que le pasó, incluso el hambre, desear comer de las algarrobas que comían los cerdos, no fue culpa del padre, ¿verdad? Se había salido de la mano del padre. Quisiera pensar en esta mañana, por lo menos, en 3 cosas que no están en las manos de Dios. 3 cosas que me suceden, y si suceden en mi vida, entonces estoy saliéndome de la mano de Dios. Porque aquí David es un salmo que habla de controversia, de dificultades. Y David está diciendo, Señor, dejo en tu mano mi vida. La primera cosa que me saca de la mano de Dios es la desobediencia. Cuando soy desobediente, como el hijo más joven de la parábola, me estoy saliendo de la mano de Dios. Dice el texto que el hijo lo juntó todo y después, ¿qué hizo? Marchó. Mi vida, mi desobediencia es marcharme de la mano de Dios. Pienso en Adán y Eva. Es muy curioso. Adán y Eva, cuando la serpiente hace aquella suculenta tentación, ellos entre seguir en la mano de Dios, que Dios les ha dicho no comáis, prefieren salirse de la mano de Dios. Ay, ¿por qué Dios permitió eso? Adán y Eva eran creación de Dios, me atrevo a decir, eran las mejores criaturas que pueda haber la humanidad. Hoy algunos hermanos faltan en esta reunión, no por deseo, sino por enfermedad. Algunos de los que estamos aquí seguramente hemos tomado algún medicamento en esta mañana. ¿Sabéis? Adán y Eva no tenían ni gota de enfermedad. No había farmacias, no había médicos. Dígame, ¿quién de nosotros, verdad, no desearía? Pero todo lo que vino después fue consecuencia de ellos salirse. Es más, Adán y Eva estaban instruidos por Dios. Me atrevo a decir que Adán y Eva recibieron el mejor discipulado que se puede recibir. Sin desmerecer a los discípulos con las enseñanzas de Jesús, pero el mejor discipulado de la historia lo encontramos en Génesis 2, como Dios les habla a ellos. Ay, cualquiera de nosotros, yo creo que cualquiera de nosotros diría, ay, cómo me hubiera gustado vivir en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Ser discípulo de Cristo. Pero mira, creo que es mejor todavía el tiempo del Edén. Sin embargo, renunciaron a ese discipulado, se salieron de la mano de Dios. Dios no obligó a Adán y Eva a estar en su mano. Dios los hizo, como digo, a su imagen y semejanza, pero Dios, como hace contigo y conmigo, respetó su libertad, respetó su independencia, respetó su personalidad. Cantábamos, tú me aceptas tal y como soy, ¿verdad? Dios nos acepta tal y como somos. Aceptó a Adán y Eva y los dejó ser libres. Judas Iscariote, recordamos, se suicidó. ¿Creéis acaso que Jesús deseaba el suicidio de Judas Iscariote? Creo que no, y tampoco ninguno de sus compañeros. Pero Judas se salió de las manos de Dios. Y cuando una persona se sale de las manos de Dios, puede caer en lo que sea. Judas, incluso después de haber traicionado al Maestro, cuando él se arrepiente, podía haber vuelto a las manos de Dios, a las manos de Jesús. Leo Mateo 27:3.
Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Entonces luego Judas se arrepintió. Pero cuando te arrepientes fuera de las manos de Dios, llegas al desastre. ¿Sabéis cuál es el problema de Judas? No es solamente haber traicionado a Jesús, sino que cuando se arrepiente va a los principales sacerdotes, va a los ancianos, va al hombre, no va a Jesús. Si Judas hubiera buscado la mano de Jesús y no la mano de los religiosos, estoy seguro que Judas habría sido perdonado. Porque cuando yo acudo a los hombres y no acudo a Dios, estoy saliéndome de la mano de Dios. Y en la mano de Dios no están mis tiempos cuando yo acudo a la mano que no es la mano de Dios. Es curioso, yo creo que Judas tuvo más cerca las manos de Jesús que las manos de los sacerdotes. ¿Cuántas veces nosotros no somos igual, verdad? Me he encontrado a personas que vienen, encantado que puedan tener confianza con un servidor, que oren por un problema, por una circunstancia, y muchas veces les digo, ¿tú has orado a Dios? Y me he encontrado muchos casos que dicen, es que no me atrevo. Yo digo, yo te puedo animar, pero que te va a perdonar y cambiar es Jesús, no soy yo. Porque, y lo digo muy de corazón y con mucho temor delante del Señor, si la persona confía en el hombre, mal asunto, dice la Escritura, ¿verdad? Podemos dar buenos consejos, pero solamente Dios puede tenerte en sus manos. Ni la religión, ni las personas, por muy buenas que sean, pueden hacer algo por nosotros. Pedro, cuando se está hundiendo en medio de la tempestad, sabiendo que Jesús de profesión era carpintero, sabiendo que en la barca van algunos marineros, ¿a quién clama? Al Señor, no clama a sus compañeros. Pedro se salvó porque clamó a Jesús. Si hubiera clamado a los profesionales, Pedro se habría hundido. Ya lo diría el mismo David, el salmista en el Salmo 118, que se dice que es el versículo de en medio de la Biblia. Mejor es confiar en el Señor que confiar en los religiosos, en las personas, que confiar en el hombre. Queridos hermanos, soy responsable de mi obediencia a Dios. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios permite ciertas cosas en nuestra vida, en nuestra familia, quizá en nuestra iglesia. Y muchas veces le echamos, y como suelo decirlo, la culpa al desgraciado de Satanás, cuando Satanás ya bastante desgracia tiene con lo que es. Tenemos que permitirme la expresión a veces del comodín, del tentador. Es que Satanás me tentó, es que esto yo, si Satanás... Deberíamos preguntarnos, ¿soy obediente a Dios? Y deberíamos también pedir al Señor que nos diera la honestidad de reconocer cuando hemos pecado. Porque a veces decimos, esto es una prueba, no, esto no es una prueba, esto es la consecuencia del pecado. Lo de Judas no fue una prueba, lo de Judas fue la consecuencia de su pecado. La mala vida del hijo en la provincia apartada no fue culpa del padre de haberle dado todo el dinero. La culpa de aquello fue de las decisiones del hijo. ¿Soy obediente a Dios? ¿En qué he desobedecido a Dios? A veces tú ves un árbol que está torcido, que está, digamos, mal, y tú nos dices, ¿esto qué le pasaría ayer? ¿Sabes? Para que un árbol esté mal, para que un árbol salga torcido, no es cuestión de un día, es cuestión de no haberlo tocado nunca, de no haberlo enderezado. Y si tú dejas que el árbol crezca mal asunto. Os voy a contar una anécdota que no es ninguna broma. Hace algunos años, creo que fue en Madrid,
Sabéis que muchas personas tienen o tenemos a veces una mascota, ¿no? Pues hubo un genio de la mascota que se le ocurrió, viviendo en un segundo piso, traerse un elefante. No es broma, ¿eh? Se trajo un elefante, pudo conseguirlo, no sé cómo, hace bastantes años, una cría de elefante. Y se la llevó al segundo piso. Los elefantes son una raza muy falsa, como decían de la tele, porque el elefante tuvo la costumbre de crecer. Y el elefante, pues mira, hoy no, pero mañana... Llegó un momento en que el elefante creció tanto que no cabía en la habitación. Entonces, ¿cómo sacas? Si no cabe en la habitación, para sacarlo por la puerta, vamos, ni con agua caliente. ¿Qué tuvieron que hacer? Y repito, esto no es ninguna broma. Tuvieron que tirar toda la fachada del edificio para sacar, medio herido, al pobre elefante. El pecado es así. La desobediencia es así. Como el elefantito nos parece una cosa indefensiva, pero si no la atajamos a tiempo, va creciendo. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En las manos de Dios nunca estará mi tiempo cuando haya desobediencia. Y os llevo en segundo lugar a Lucas capítulo 9. Otro ejemplo de cuando no está mi vida en las manos de Dios. Leo Lucas 9, versículos 59 al 62. Jesús le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya. Fijaros, no le llevó la contraria a Jesús. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Una cosa honesta. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y también le dijo a otro, también otro le dijo, no, te seguiré, Señor, pero déjame que vaya y me despida primero de los que están en mi casa. Una cosa honesta. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para entrar para el reino de Dios. Mi vida no está en sus manos cuando hay falta de compromiso en mi vida. Porque significa que estoy más comprometido con mi mano que con la mano de Dios. Como hemos cantado, yo no pedí esta alabanza esta mañana, bueno, yo no pedí ninguna. A veces solicito y se me suele conceder alguna, ¿no? Pero esta mañana cantábamos, ¿verdad? Una cosa es poner nuestros temores en las manos de Dios cuando nos llama, y otra cosa es no comprometernos con Dios cuando nos llama. Una cosa es poner nuestras limitaciones y otra cosa es anteponer las limitaciones al llamado. Cuando Moisés es llamado allá a la zarza ardiente, él dice, Señor, no sé hablar. Moisés estaba desfasado, reconoció que estaba desfasado. Llevaba unos 40 años fuera del palacio del faraón. Ya no conocía el ambiente. Hacía 40 años y sabía manejarse como pez en el agua en medio del palacio, pero ahora, Señor, yo no valgo allí. En esos 40 años seguramente no había hablado con nadie del palacio. Todas sus conversaciones eran con gente del campo, con gente del rural, unas conversaciones totalmente diferentes al tipo de conversaciones que tendría que tener ahora. Moisés no dijo que no al llamado de Dios, simplemente dijo, Señor, no sé hablar. Si tú lo solucionas, yo me tiro. Y Dios lo solucionó. Jeremías 1:6 nos dice, cuando el Señor le llama, Señor, soy muy joven. Se calcula que tendría unos 18, 19 años. No está mal reconocer que era un hombre joven. Señor, con 19 años yo voy a predicar a este pueblo, que hay gente aquí que prácticamente son mis abuelos o mis tatarabuelos casi. La juventud no es un problema de los mayores, sino que es una responsabilidad de los jóvenes. El apóstol Pablo recuerda, a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Yo recuerdo cuando yo era más jovencito de lo que soy, porque sigo siéndolo, que a veces uno cuando los mayores te tiraban de las orejas, decían, eres muy joven,
Uno decía, mira, la Escritura dice ninguno tenga poco tu juventud, pero con los años, menos mal uno va madurando y menos mal que fueron hermanos con paciencia y con mano corta, porque era para darme dos bofetadas, pero bien dadas. Me doy cuenta que este texto no es para los mayores, este texto es para los jóvenes. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino tú sé ejemplo. Los demás siempre van a mirarte, eres muy joven, pero que tu responsabilidad. Hay niños, hay jovencitos, hay hermanos que llevan pocos años en el Evangelio que son todo un ejemplo de palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Y eso no tiene que ver con la edad, tiene que ver con un corazón entregado al Señor. Así que si el Señor te llama este día, no digas soy muy viejo, soy muy joven. Tú sé ejemplo, tú estate en la mano de Dios. Moisés como Jeremías, los dos quisieron poner en las manos de Dios sus limitaciones. Jamás nuestra edad es un aval para nuestra falta de compromiso. Ay, Señor, es que estoy jubilado. Ay, Señor, es que soy muy joven. Ay, Señor, hace unos años todavía no he ido al servicio militar, ¿cómo me voy a comprometer con esto? Mirad, si algo he aprendido del Señor, y no quiero contar mi vida, quiero contar al Señor, pero si algo he aprendido de Él, una de las cosas que he aprendido de Él, es que Dios nos llama, cuando nos llama, lo hace en la edad perfecta. ¿Y por qué a otro le llama más joven que a mí? ¿Por qué a otro le llama así o le llama así? Yo no lo sé, pero a mí lo que me bendice es que Dios me llama. Amén. Amén. Los que seáis dormidos también, aunque sea sobre el salto. Jamás nuestra edad es un aval para nuestra falta de compromiso. Porque cuando Dios nos está llamando, Dios está diciendo, quiero tu mano, quiero tu vida en mi mano. Jonás evidenció su falta de compromiso ¿haciendo qué? Es muy interesante Jonás, capítulo 1. Jonás descendió. ¿Recordáis también otro sitio donde se habla de descender? En la parábola del buen samaritano, un hombre bajaba, descendía de Jerusalén a Jericó. Cuando huimos del compromiso, solo lo que va a haber en nuestra vida es descenso. Un descenso a Jope. Cada uno tiene su Jope particular para huir de la presencia de Dios. Estaba más comprometido Jonás con su país, con su historia nacional, con el sentimiento nacionalista, con quizá el dolor en su familia, no lo sé. Estaba más comprometido con eso que con el propio Señor. Desde luego no se diferenció nada de los que hemos leído ahora entre el 59 y el 62 de Lucas 9. Muchas veces nos compromete más, vale la redundancia, nuestros compromisos. Muchas veces nos compromete más nuestras obligaciones, que seguro que todos tenemos. Óigame, Moisés tenía obligaciones, Moisés estaba apacentando un rebaño. No es ninguna tontería, es un capital tremendo apacentar ovejas. Y Dios dice, deja ese compromiso por un compromiso mayor. Muchas veces hay cosas que nos comprometen más que el propio llamado de Dios. Y mirad, hermanos, cuando Dios llama, Dios abre las puertas. Nada más que siempre. Dios siempre abre las puertas. No pongamos nosotros puertas. Reconozcamos que, como citábamos hace un instante a Pedro, muchos temporales en nuestra vida se levantan no porque sea la voluntad de Dios, sino como consecuencia de nuestra falta de compromiso con Él. Jonás reconoce que se levantó una tormenta en medio del mar, no como una prueba de Dios, sino como parte del castigo. Dice Jonás 1:12 a los compañeros de travesía, yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás nos está diciendo, esto es que Dios está permitiendo y quiere que no hablamos. Yo sé que por mi causa. En las manos de Dios están nuestros tiempos, cuando nos comprometemos con Él. Y Jesús lo dice en otra forma. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. En tu mano están mis tiempos, dicho las palabras de Jesús. Dejar en las manos de Dios nuestros tiempos es estar dispuestos a tomar nuestra propia cruz
aquello que los demás no comprenderán. Nadie hubiera comprendido que unos se hubieran ido a enterrar al padre. ¿Cómo dejas de enterrar a tu padre? Nadie lo hubiera entendido, pero era lo que Dios demanda. Porque Dios no demanda de nosotros que comprendamos, sino que aceptemos, que obedezcamos. Tomar nuestra propia cruz es tomar aquello que incluso los demás te ofenderán y te echarán en cara. Y una tercera cosa, no está en las manos de Dios mi vida de oración. Puede parecer un contrasentido. Mi vida de oración es responsabilidad mía. Por supuesto, el deseo de Dios es que tengamos una vida de oración, no. Dios quiere que tengamos una vida plena de oración, más que una vida de oración. ¿Entendéis? Ahora, yo soy responsable de mis respuestas a Dios. Si todo fuera automático, no seríamos hijos de Dios, seríamos robots de Dios. El deseo de Dios es que tú y yo oremos a Él. Yo soy responsable de mi vida de oración. De hecho, Jesús, durante su ministerio, dio repetidas muestras de cumplir ese deseo del Padre, ¿verdad? Dios desea que en sus manos esté mi vida de oración. Y a veces lo que dejamos en la mano de Dios es la queja, o pedir y pedir y pedir. Dios no creó la oración para que pidamos, Dios creó la oración para que tengamos relación con Él. Porque si mi vida es solamente pedir, entonces tengo un concepto equivocado de Dios. Cuando éramos niños, nosotros viajábamos a ver a nuestra familia en Barcelona, vivíamos en Canarias, como algunos sabéis. Yo recuerdo que cuando íbamos, sobre todo a una tía nuestra, que está con el Señor, mi hermana y yo éramos dos máquinas. Dame, dame, dame. Dame. Ella muy catalana y aparte muy tacaña, lo reconozco. Era así, era una de sus características, pobre mujer. Un día nos dijo que yo no soy el Banco de España, ¿eh? Nosotros, mi hermana y yo, en ese momento nos entró un ataque de sordera. Y seguimos pidiendo y seguimos pidiendo. ¿Qué obtuvimos? Nada. Y un día nos dijo, a ver si en vez de tanto pedir me decís, te quiero quieta. ¿Cuántas veces estará esperando Dios que yo me acerque en oración para decirle que le amo? Examino mi vida de oración, cada uno delante del Señor que lo haga. Y muchas veces me acerco a pedir al Señor que me dé esto, que me dé lo otro, cosas honestas. Pero estoy pensando que Dios es el banco. Y Dios es rico, por supuesto. Pero Dios no me salvó para que yo le pida, sino para que tenga una relación con Él. No se trata de religiosidad. No se trata de ser unos beatos, sino se trata de vivir en Cristo. El jueves pasado orábamos pidiendo al Señor que haya en nosotros el deseo de conocerle más. Yo creo que ese es el deseo de Dios. Pero, ¿y lo tengo yo? En teoría, seguro que sí. Seguro que ahora nos hacen un examen de teórica y nos preguntan, ¿tiene usted deseos de conocer más al Señor? Sí. Pero espérate, que ahora la semana que viene tenemos el examen de la práctica, como cuando hacíamos el carnet de conducir, ¿verdad? Una cosa es coser y otra es cantar. Cantar sabemos todos, pero coser nos cuesta, ¿no? Cada vez que oramos, estamos en la presencia de Dios. Y estar en la presencia de Dios no es cualquier cosa. Y esta mañana estamos aquí en la presencia de Dios. Hemos invocado su presencia. Y donde están 2 o 3 reunidos y preparados, Él está en medio nuestro. Dios está en esta mañana aquí en medio nuestro. Deseo realmente acercarme a Él. Cada vez que oro al Señor, le estoy diciéndole, Señor, me fío de ti. Los viajes entre islas en Canarias, los años que estuvimos, coincidimos varias veces con un piloto de la línea Pinter, que era un piloto muy agradable, un hombre ya mayor, y era frecuente que este hombre saliese, que recuerdo los viajes en La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, y muchas veces salía a saludarnos, ya casi, no voy a decir que nos conociera de toda la vida, pero bueno.
Y la gente era muy curiosa, porque el hombre era aparte de muy amable, muy coloquial. ¿Sabéis lo que le decía a la gente a este hombre? Gracias. No me acuerdo el nombre del comandante. Gracias. Y él decía, no, yo hago lo que debo. Todos habíamos pagado el billete. Yo intenté colarme alguna vez, pero no me dejaron. Todos habíamos pagado el billete. Por intentar colarme, entendéis que es una ironía. Todos habíamos pagado el billete. El hombre estaba cumpliendo su derecho. El hombre estaba cumpliendo su deber. Pero nosotros le decíamos gracias. Recuerdo un viaje que hice con varios niños a un campamento, cómo me dejó que los 4 o 5 chiquillos, o 6, que no me acuerdo cuántos llevaba, pasaran todos a la cabina, a ver la cabina. ¿Usted quiere pasar? Dije, no, gracias, han colado a los niños, es suficiente. ¿Cuántas veces me pongo delante de Dios? Porque Dios me da todo lo que merezco. Bueno, no, es que no merezco nada. Todo lo que recibo de Dios es inmerecido. Cantamos, inmerecedor soy de tu gracia, Señor. Cuando me acerco al Señor me estoy mostrando ante Él. ¿Y cómo me muestro delante de Dios? ¿Como un pedidor o como un hijo agradecido? ¿Cuántas veces en esta semana que terminó le diste gracias a Dios por la salvación? Seguro que damos gracias por los alimentos. Yo recuerdo cuando niño, mi madre me lo recordaba aún, que mi madre me ponía a veces verduras, ¿no? Y un día me puso a hacerlas. Venga, Jonatán, ora. Y yo me puse a orar, Señor, gracias por estos alimentos que tú sabes que a mí no me gustan. A veces Dios nos da cosas que no nos gustan. Y decimos gracias quizá por compromiso. Cuando Dios ve mi corazón, ¿qué está viendo? No, Dios no pide un corazón perfecto, sino un corazón amante que se deja estar en su mano. Porque cada vez que oramos estamos gozando de las bendiciones celestiales. Cada vez que oramos, ¿sabes qué? Estamos venciendo al mundo, estamos venciendo a la carne, estamos venciendo a Satanás. Cuando tú y yo dejamos de orar, nos salimos de las manos de Dios y estamos en la mano de Satanás, estamos en la mano del ego. Queridos hermanos, concluyo en esta mañana. No hay nada mejor que estar en las manos de Dios, ¿verdad? Pero tampoco hay nada más desafiante, nada más enriquecedor que pedirle, Señor, no me permitas, no me dejes caer de tu mano. Señor, quiero estar en tus manos, sea lo que sea mi vida. Un viejo cántico dice, Señor, heme en tus manos, dirígeme, y hasta el fin de mis años mi guía sé. Sin ti ni un solo paso quisiera dar, mi vida hasta su ocaso te he de entregar. Señor, heme en tus manos. No hay nada peor que pensar que estamos en manos de Dios estando fuera de ellas, porque nos estaremos engañando. ¿No os ha pasado alguna vez que pensáis que tenéis algo pagado y después vienen y te dicen, no, esto no está sin pagar, o usted no tiene derecho a esto y tú pensabas que sí? Estás engañado, ¿sí o no? No os ha pasado nunca, a lo mejor es a mí. Hoy Dios nos desafía, permitidme, hoy Dios nos tira de las orejas, nos da una oportunidad para examinarnos delante de Él. El buen hombre estaba ya cansado. Los asuntos de trabajo, el trabajo que tenía, eran unos asuntos muy importantes. Lo tenían agobiado. La relación con su familia no era precisamente una sinfonía de Mozart. Es más, empezando por su padre y terminando por los hermanos que tenía, lo trataban como el tonto de la familia. Dios le había llamado a un ministerio que cualquiera de nosotros seguramente hoy desearía. Incluso en la historia de la humanidad, este hombre figura como uno de los grandes personajes de la humanidad. Pero precisamente humanidad, él era humano, como tú y como yo. Aquel día de tanto cansancio se levantó tarde. La noche seguramente habría sido convulsa. Usó sus influencias del poder, porque, valga la expresión, con una tecla podía mover y tener todo lo que quisiera.
Pero aquella tarde pasó a la historia de su vida como quizá la más triste de su vida. Aquella tarde dejó de tener en las manos de Dios sus tiempos. Cuando no muchas horas o días después se dio cuenta, recapacitó no solamente de su error, sino de su pecado, porque al pecado hay que añadirle pecado. Entonces clamó desesperadamente: vuélveme el gozo de tu salvación. Porque aunque vivamos malos tiempos, solamente en las manos de Dios vivimos el gozo de la salvación. Y hoy el mismo David nos recuerda que solo en la voluntad de Dios podemos decir: en tus manos están mis tiempos. Que el Señor os bendiga.